Hola, bienvenidos a mi canal, soy Logarithman y como sabéis mi misión es evitar que suspendáis matemáticas. Para eso en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es resolver el segundo problema de selectividad en matemáticas y ciencias sociales de julio de 2020 de la Comunidad Valenciana. Os recuerdo que tenéis una lista en mi canal donde resuelvo el primer problema y exámenes de selectividad de otros años y que voy a continuar haciendo vídeos y a resolver el examen entero. Vamos con el ejercicio 2. Fijaos, este ejercicio se englobaría dentro del bloque de análisis. Me dan una función f de x, una función racional porque es división de polinomios, acordaos, y me piden en el primer apartado dominio y puntos de corte. Pues vamos a verlo. Dominio de una función racional, ¿en qué tenemos que fijarnos? Bueno, os recuerdo que el dominio de una función se calcula sacándole los problemas a la función. O sea, el dominio van a ser los números que yo sustituya en la función y la función me devuelva otro número, no tenga problemas. ¿Cuándo puede tener problemas una división? Pues puede tener problemas cuando divida entre cero, porque eso no se puede hacer en matemáticas. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a ver cuándo esto es cero y lo que haremos será sacarlo del dominio. Se plantea esta ecuación de segundo grado, la resolvemos. Acordaos, cuando tenéis un cuadrado y pasáis la raíz al otro lado, que se queda la solución positiva y negativa, que muchas veces dejaríais solo el 1 en vez de más menos 1, son las dos. Y por lo tanto, ¿el dominio qué será? Pues todos los números menos estos dos. Os recuerdo que cuando en el dominio queremos quitar números sueltos, esos números se escriben entre llaves y se ponen de menor a mayor, por eso va el menos 1 delante del 1. Muy bien, la segunda parte de la que dice que calcule también puntos de corte con los ejes. ¿De acuerdo? Luego habrá que calcular punto de corte en el eje X y en el eje Y. Vamos a verlo. Puntos de corte con el eje OX, con el eje X. Muy bien. Cuando yo quiero calcular los puntos de corte con un eje, lo que hago es a la otra letra ponerle un 0. Para que nos entendamos, la f de x es como si fuera la y. Entonces lo que hacemos es poner que la y vale 0, con lo cual hay que resolver la siguiente ecuación. Fijaos que donde ponía f de x o y, que es lo mismo, he puesto un 0. Luego tengo que resolver esto. Pues pasaré esta parte multiplicando y desaparecerá y tendré que resolver la ecuación de segundo grado que queda. Fijaos, al ir a resolver la ecuación de segundo grado, lo que me ha quedado es que el radicando, lo de dentro de la raíz, es negativo. Se me ha quedado 9 menos 40, que es menos 31. Como eso no existe, los números reales no tiene solución. Lo que podemos desprender de aquí, lo que se entiende, es que en el eje X no hay punto de corte. Vamos a ver qué pasa en el eje Y. Bueno, en el eje Y sabéis que la otra letra la ponemos 0, en este caso lo que pondremos 0 es la X. Con lo cual yo lo que voy a hacer es ver qué me queda si pongo la X 0 aquí, fijaos. Luego me quedaría que la Y es menos 5. Con lo cual, ¿cuál es el punto de corte? Cuidado con esto, porque los puntos en el eje que nosotros tenemos para representar tienen dos coordenadas, la X y la Y. La Y es menos 5 y la X es 0. Luego el punto de corte con el eje Y sería el 0 menos 5. No os comáis este 0, que es el de la X. El 0 menos 5. Y en el eje X ya hemos dicho que no hay. Pues con esto tendríamos resuelto el apartado A. Vamos al B. En el apartado B nos piden asíntotas horizontales y verticales. Pues vamos a empezar con asíntotas horizontales. ¿Cómo se calcula una asíntota horizontal? Pues hay que hacer el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito en una función, y si ese límite me da un número, pues entonces habrá asíntota horizontal en y igual a ese número. Vamos a verlo. Fijaos, yo hago este límite más infinito, luego haré menos infinito también. Si yo lo calculo, me da la indeterminación infinito partido infinito. Esta indeterminación se puede resolver de varias maneras, os explico. La primera manera es la regla del L'Hopital, que aunque aquí podemos evitarla, podemos hacer algo más sencillo, pero bueno, sería válida también, que es hacer la derivada de la parte de arriba, la derivada de la de abajo, y volver a calcular el límite. Y si volviera a salir indeterminación, pues volver a derivar y así hasta que no saliera indeterminación. Otro camino, cuando la indeterminación infinito partido infinito viene de dos polinomios, que es nuestro caso, que venga de dos polinomios, y lo más habitual en estas matemáticas, lo que más os vais a encontrar va a ser indeterminaciones con polinomios, pues lo que podéis hacer también es coger el componente de mayor grado en toda la función, en este caso es x cuadrado, que lo tenéis dos veces, y dividir todo entre ese componente. Es decir, dividir esto entre x cuadrado, esto entre x cuadrado, esto entre x cuadrado, esto entre x cuadrado y esto entre x cuadrado. Y una vez se calcule la división, entonces hacer el límite. Eso también valdría. Yo voy a optar por un tercer camino que es el más rápido y el que solemos hacer los profesores, que es el siguiente.
Una vez más, cuando la indeterminación es infinito partido infinito y es división de polinomios, la que nos toca, nos podemos fijar en los grados de los polinomios. En este caso, el polinomio de arriba tiene grado 2 y el de abajo también tiene grado 2. Cuando los polinomios tienen el mismo grado, se puede calcular el límite haciendo la división de los coeficientes de mayor grado. Es decir, coeficiente de mayor grado aquí, pues el que va con x cuadrado, el 2. Coeficiente de mayor grado aquí, el que va con x cuadrado, que cuando no hay nada es un 1. Luego yo puedo resolver esta indeterminación haciendo 2 entre 1, que como sabéis es 2. Aquí habría que aclarar el tema que os he dicho de los grados de los polinomios. Vamos a ponerlo. Lo que tenéis aquí, porque numerador y denominador tienen el mismo grado. Muy bien. Vamos a hacer también el límite cuando x tienda a menos infinito. Fijaos que llegamos al mismo problema de antes. Tengo infinito partido infinito, el mismo razonamiento que he hecho arriba me sirve, es idéntico. Luego, ¿qué se puede deducir de aquí? Pues que hay asíntota horizontal en y igual a 2. Vamos a ponerlo. Sería esto. Una vez respondido a la parte de asíntotas horizontales, vamos a asíntotas verticales. Bien, ¿cómo se calculan las asíntotas verticales de una función? Pues de la siguiente manera. Se calcula el límite cuando x tiende a los números que hemos quitado del dominio, en este caso a 1 y a menos 1. Si cualquiera de esos límites, al calcularlo, nos diera infinito, lo que nos va a ocurrir con estos límites es que nos iremos a los límites laterales, pues una vez en los límites laterales, si cualquier límite lateral me da infinito, entonces habrá asíntota vertical en x igual a ese número. Vamos a calcularlo. Primero hacemos el límite normal, ojo, no el lateral. Lo calculamos y nos daría, pues nos daría en este caso 4 partido 0. 4 partido 0, esto no existe en matemáticas. Para determinar el valor del límite, cuando se nos queda un número partido 0, lo que se hace es calcular los límites laterales. Por eso os he comentado antes que saldrían. Ahora vamos a hacer los límites laterales, es decir, por la derecha y por la izquierda, cuando x tiende a 1. Vamos a verlo. Y para que tengáis algo claro, cuando yo he hecho el límite normal y me queda un número partido 0, el límite lateral va a ser infinito, eso está asegurado. Lo que yo voy a ver aquí es si es más infinito o menos infinito. ¿Y eso cómo se hace? Bien, repito, cuando venimos de tener un número partido 0, cuando me piden laterales, lo que yo voy a hacer es calcular, pues si es por la derecha, sustituir por un número un poco mayor que el 1 y si fuera por la izquierda un poco menor. ¿Un poco cuánto es? Pues es aceptable, se suele tomar una décima. Es decir, si quiero un poco mayor que el 1, cogeremos el 1 con 1. Entonces yo sustituyo el 1 con 1 aquí, donde está la x, y calculo. Si yo hiciera esa sustitución, a mí me va a dar un valor positivo. Por lo tanto, lo que se me queda es más infinito. Lo podéis comprobar con la calculadora, el número. Pues si se queda, imaginaos, 4,8, 0,32, 7,1. Mientras sea un número positivo, yo pondré el más, porque repito, el infinito ya estaba garantizado. Ahora vamos a hacer lo mismo con el 1 por la izquierda. Lo mismo que he hecho antes, ahora quiero un número un poco más pequeño, una vez más una décima. Pues si antes hemos cogido para un poco mayor el 1,1, ahora para un poco menor cogeremos el 0,9. Si yo sustituyo aquí por 0,9 arriba y abajo, me va a quedar un número negativo, por lo tanto sería menos infinito. Ahora, cuando dos límites laterales tienen valores distintos, se dice que el límite principal, el que es al número, sin izquierda ni derecha, no existe. Pero eso no nos afecta en nada. Lo que nosotros tenemos que decir es, bien, como un límite lateral, en este caso los dos, me han dado infinito, yo puedo decir que hay asíntota vertical, ahora no en y, sino en x igual a 1. Es decir, diré lo siguiente, que hay asíntota vertical en x igual a 1. Ahora me falta ver qué ocurre con x igual a menos 1, vamos a calcularlo. Comienzo igual que he comenzado aquí, sustituyo la x por menos 1, tal cual. Se me quedaría 10 partido 0 y me ocurre lo mismo que antes, que es que esto yo no lo puedo calcular, esto no existe en matemáticas, hago una vez más límites laterales que se van cogiendo una décima más y una décima menos. Es igual que lo que acabo de hacer. En este caso, menos 1 por la derecha, soy algo mayor que menos 1, luego cojo el menos 0,9, ojo con eso, ¿vale? Algo mayor que el menos 1 es el menos 0,9, no el menos 1 con 1. Si sustituyera, tomando esto, a mí me daría un valor negativo. Por lo tanto, yo sé que es menos infinito. Os recuerdo que estos cálculos los podéis hacer con la calculadora y comprobar que lo que digo es verdad, que se queda negativo. Y ahora vamos a hacer el menos 1 por la izquierda. En este caso, tengo que coger un número algo menor que el menos 1, algo menor que menos 1 es menos 1 con 1. Sustituyo y me va a quedar un número positivo. Por lo tanto, sería más infinito.
Me pasa lo mismo que antes, los límites laterales tienen distinto valor. Eso quiere decir que el límite principal no existe, pero una vez más no nos afecta a la hora de la asíntota. ¿Por qué? Porque hemos tenido que en alguno de los límites laterales, una vez más en los dos, me ha salido infinito, con lo cual hay asíntota vertical en x igual a menos 1 en este caso. Podéis pasar el vídeo y copiar los resultados. Y con esto habríamos acabado el apartado B. Vamos a hacer el C. Para resolver el apartado C, que nos pide intervalos de crecimiento y de decrecimiento, podemos hacer el D al mismo tiempo, porque cuando calculamos uno, calculamos el otro. Luego C y D lo vamos a hacer conjuntamente. ¿Cómo se calculan los intervalos de crecimiento o de decrecimiento? O monotonía, que es lo mismo. Pues lo que se hace es derivar la función, igualarla a 0, resolver la ecuación resultante, y una vez tengamos esa ecuación, se escribe una recta con los números que no están en el dominio, las soluciones de esa ecuación, y se van viendo los valores de la derivada en esos intervalos para ver si la función crece o decrece. Voy a ir haciéndolo y explicándolo paso a paso. Primero vamos a derivar. Tengo que hacer la derivada de una división. Como sabéis, la derivada de una división es derivada del de arriba, del numerador, por el denominador sin derivar, menos, y ahora el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y todo esto se tiene que quedar dividido entre el denominador al cuadrado. De acuerdo, esta sería la función derivada. Lo que hay que hacer ahora es igualarla a 0 y resolver la ecuación. Vamos a hacer eso. Sabéis que el denominador lo puedo pasar multiplicando y desaparece. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora, el siguiente paso va a ser multiplicar los paréntesis y agrupar los términos que pueda agrupar. Haciendo eso, a mí me queda esta ecuación de segundo grado. Vamos a resolverla. Luego, si resolvemos la ecuación de segundo grado, nos quedan estos dos valores. Vale, vamos a ver ahora cómo vemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Pues para calcular los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, lo que se hace es, hemos escrito una recta donde hemos puesto los números que se quitan del dominio, que yo estos los pongo con un punto hueco para recordaros que no van a ser ni máximo ni mínimo porque no están en el dominio, y además ponemos las dos soluciones que me han salido al derivar e igualar a 0. Bien, ahora ¿cómo vemos el crecimiento y el decrecimiento de la función? Pues lo que hacemos es sustituir en la derivada valores que se encuentren aquí, 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 aquí y aquí. Pues por ejemplo, yo haré f' de menos 2, calcularé también f' pues de 0, f' para sacar uno de aquí pues de 0,5, para un trozo de aquí f' de 2 y para uno de aquí pues f' de 5, por ejemplo. Lo que tendremos que hacer para eso es sustituir cada uno de estos valores en la derivada. Si lo vamos haciendo nos dan los siguientes resultados. Aquí positivo, positivo, negativo, negativo y positivo. Podéis comprobarlo con la calculadora si queréis, lo que os acabo de decir. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, pues cuando la derivada es positiva quiere decir que la función es creciente, luego sería creciente aquí y aquí. Cuando es negativa es decreciente y una vez más positiva, creciente. Bien, ¿qué se puede decir entonces de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Vamos a escribirlo. Bueno, pues podemos concluir esto, que f de x es creciente de menos infinito a menos 1, unión de menos 1 a 0,22, unión de 4,44 más infinito. Os recuerdo que todo esto siempre se pone con paréntesis, y f de x decreciente de 0,22 a 1, unión de 1 a 4,44. Con eso habríamos respondido al apartado C. Y el apartado D, el de máximos y mínimos. Pues acordaos, para los números que están en el dominio, es decir, estos dos no entran en la categoría, el menos 1 y el 1 no, para estos dos, si la función sube y luego baja, si crece y decrece es porque es un máximo y esta es un mínimo. Podemos decir que f de x tiene un máximo local en x igual a 0,22 y un mínimo local en x igual a 4,44. Y con esto habríamos resuelto el apartado D. Lo único que nos falta ahora es hacer la representación gráfica. Vamos a verlo. Vale, ¿cómo vamos a hacer la representación gráfica? Pues lo que vamos a utilizar, que además nos lo pide el problema, es la representación a partir de los cálculos que hemos sacado del problema, de los apartados A, B, C y D. Lo primero que debéis dibujar siempre son las asíntotas, porque las asíntotas nos guían mucho en cómo va a ser la gráfica de la función. O sea que lo primero que voy a dibujar va a ser eso. Tenemos una asíntota horizontal en y igual a 2, por lo tanto, en y igual a 2 tendremos una línea horizontal. También tenemos asíntota vertical en x igual a 1 y x igual a menos 1. Vamos a dibujarlo.
¿Qué más cosas sabemos de la función? Bueno, lo que se suele dibujar también, y es importante, son los máximos y los mínimos relativos. Fijaos, yo tengo dos coordenadas porque lo que he calculado es la coordenada y del máximo y del mínimo. ¿Cómo se hace esto? Pues sustituyendo 0,22 en la función original saco esta coordenada y sustituyendo 4,44 en la original también saco esta. Voy a pintar estos dos puntos. Vale, aquí estarían los dos puntos. ¿Y yo qué más sé? Bueno, pues sé lo que me pasa en las asíntotas verticales. Fijaos, en el 1 por la derecha se va a más infinito, es decir, la función se va por aquí. En el 1 por la izquierda se va a menos infinito, se va por aquí. En el menos 1 por la derecha, también menos infinito, sería por aquí. Y el menos 1 por la derecha, más infinito. Y luego sé que tiene asíntota horizontal en i igual a 2, que acaba tendiendo a esto. Pues fijaos, vamos a ir dibujando de izquierda a derecha. Si yo sé que se va para arriba y que tiene una asíntota horizontal en i igual a 2, pues por fuerza la función va a hacer algo así. Con los datos que tenemos hasta ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Yo sé que aquí tiene un máximo relativo, en el 0,22 menos 4,66, que es este punto. Luego tiene que subir y bajar. Y si que acaba yéndose aquí y aquí, pues por fuerza va a tener que hacer algo así. Y la parte de la derecha, ¿qué sé de esta parte? Bueno, sé que se tiene que ir por arriba, que aquí tiene un mínimo y que se acaba acercando aquí porque tiene asíntota horizontal. Luego va a tener que hacer esto. Fijaos que ha hecho su mínimo y luego se ha acercado a la asíntota. Luego esta sería la representación gráfica de la función con los datos que tenemos. Y con esto terminaría el problema 2 de selectividad de matemáticas de ciencias sociales de julio de 2020. Os recuerdo que os voy a dejar aquí una lista de exámenes de selectividad de matemáticas de ciencias sociales de otros años, también el problema 1 que ya lo he resuelto en el canal, y lo de siempre, que pongáis dudas y sugerencias en los comentarios, que le deis al like, a la campanita, que os suscribáis y que nos vemos en el siguiente vídeo.